En este vídeo vamos a tratar de introducir la idea de derivada y a definirla y ver algunos ejemplos también. ¿Qué es la derivada? Pues la derivada es algo que da solución a dos problemas muy antiguos. El primero de los problemas que son antiguos es describir la variación de una curva, es decir, poder decir cuándo la curva crece, cuándo la curva decrece, cuándo es constante, cuándo tiene un máximo, cuándo tiene un mínimo, etc. Y otro problema también interesante al que da solución la derivada es a la definición y al trazado de la recta tangente a una curva en un punto. Por contaros un poco de historia de las matemáticas, os diría que la teoría sobre las derivadas la desarrollaron al mismo tiempo Newton y Leibniz. Newton estaba en el Reino Unido y Leibniz estaba en Alemania. Y publicaron ambos la teoría más o menos simultáneamente y hubo una gran polémica porque se acusaban mutuamente de haberse copiado. Aunque uno de ellos la publicó un poco de antes, a día de hoy se considera que con los medios de comunicación que tenían en esa época, etcétera, ninguno copió al otro. Lo que ocurre, creo yo, es que era tan necesario para el avance de la ciencia y de las matemáticas que se dio una época en la que convivieron dos grandes genios y ambos desarrollaron la misma teoría. Vamos a ir viendo poco a poco el tema de la derivada. Para empezar, vamos a empezar hablando de la velocidad, que es un concepto que es conocido por todos nosotros. Imaginemos un viaje de China a Madrid. Y en la opción 1 tenemos una persona que viaja a velocidad constante y que recorre los 320 kilómetros que hay de China a Madrid en 4 horas. Entonces la velocidad media de su trayecto es de 80 kilómetros por hora. Y esta sería la gráfica de la velocidad. Sin embargo, en otra opción vamos a hacer una persona que recorra primero el tramo de China a La Roda en 1 hora. Después descansa 1 hora allí en La Roda y después recorre el tramo de La Roda a Madrid en 2 horas. Entonces la velocidad en el tramo 1 sería de 120 km por hora, la velocidad en el tramo 2 sería 0, puesto que no avanza, y la velocidad en el tramo 3 sería de 100 km por hora. Sin embargo, cuando calculamos la velocidad media, nos vuelve a salir, como en el caso anterior, una velocidad media de 80 km por hora. Esto nos está indicando que la velocidad media no es muy buen indicador para decir cómo ha sido el movimiento, porque tanto en la opción primera como en la opción segunda hemos obtenido la misma velocidad media. Entonces, en física recurren al concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea lo que trata de hacer es describir la velocidad en cada instante y se define como el límite cuando t tiende a cero del incremento del espacio partido por el incremento del tiempo. Lo que nosotros vamos a hacer para introducir el concepto de derivada y el concepto de variación de una función es generalizar esto a cualquier función. Definimos así lo que es la tasa de variación media. La tasa de variación media de una función en un intervalo es el incremento de y, que sería todo esto de aquí, partido por el incremento de x, es decir, que va a ser f de b menos f de a partido por b menos a. Quiero que os fijéis que cuando yo divido f de b menos f de a entre b menos a, lo que estoy haciendo es calcular la pendiente de la recta secante que une al punto A y al punto B, al punto A f de a y al punto B f de b. Entonces la tasa de variación media, que nos dice cómo varía una función en media en un intervalo, coincide con la pendiente de la recta secante. Si avanzamos un poquito más, en esta diapositiva vamos a ver en qué consiste la tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea va a ser el límite cuando el punto B tiende al punto A de f de b menos f de a partido por b menos a, aunque también se puede expresar como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. En esta animación hemos ido viendo cómo van variando esas pendientes conforme B se acerca al punto A. Esta expresión segunda os la explico un poquito. Si a B le llamamos A más H, lógicamente B menos A va a ser H. Y donde pone B ponemos A más H. Aunque la expresión que nosotros vamos a utilizar va a ser esta. El límite cuando B tiende a de f de b menos f de a partido por b menos a. O en general el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a.
El otro problema que os he dicho que vamos a estudiar es el problema del trazado de la recta tangente a una curva en un punto. Y el asunto es cómo definimos la recta tangente a una curva en un punto. Yo no sé a vosotros, pero cuando yo era pequeña, a mí en el cole me decían que la recta tangente a una curva en un punto era una recta que tocaba la curva en solo un punto. Entonces, si yo aplico esa definición, esta recta que tenemos aquí, esta de aquí, no sería tangente a la curva porque la toca en este punto, en este, de hecho la toca en infinitos puntos ya que es el seno. Y aplicando esa definición, esta recta que tenemos aquí sí sería tangente porque solo toca a la curva en un solo punto. Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que en nuestro concepto intuitivo que tenemos de tangente, esta recta de aquí no es tangente, mientras que esta de aquí sí que lo es. Entonces tenemos que redefinir la idea de recta tangente a una curva en un punto. Ahí tenemos un punto que se va aproximando al punto A, vamos calculando rectas secantes, rectas secantes, rectas secantes, rectas secantes, y como veis, conforme se va aproximando el punto B al punto A o cuando H tiende a 0, la idea de recta secante se aproxima cada vez más a nuestra idea ideal de recta tangente a la curva en un punto. Y es por eso que vamos a tener la siguiente definición. La recta tangente a una curva y igual a f de x en el punto de abscisa x igual a, o si queremos dar las dos coordenadas en el punto A, f de a, se define como la recta que pasa por ese punto, por el punto a, f de a, y cuya pendiente es el límite de las pendientes de las rectas secantes que pasan por AF de A y BF de B cuando B tiende a A. Si lo escribimos simbólicamente, bueno, pues entonces este límite de aquí, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a, es el límite que nos ha salido tanto cuando estábamos hablando de la tasa de variación instantánea como cuando estábamos hablando de la pendiente de la recta tangente. Aunque este límite también se puede expresar de esta otra forma, nosotros habitualmente para calcular y estudiar la derivada de una función en un punto vamos a utilizar esta expresión. Y entonces esta expresión que nos salió cuando estábamos hablando de la tasa de variación instantánea o cuando estábamos hablando de la pendiente de la recta tangente, los matemáticos decidieron llamarla derivada de la función f en el punto. Esta definición tenemos que saberle muy bien. La derivada de f en el punto A es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a. Aunque también es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Entonces, la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en un punto x igual a a o en el punto a f de a es una recta que tiene las siguientes características. Pasa por el punto a f de a y su pendiente es la derivada de la función en el punto A. La derivada de la función en un punto, recordad que es un número real, no es una función. Y la ecuación que tenemos que memorizar es y menos f de a igual a f' a por x menos a. En el vídeo dedicado a la recta tangente a una curva en un punto, veremos varios ejemplos de cómo se escribe la ecuación de la recta tangente a una curva. Vamos a ver ahora dos o tres ejemplos de cómo se calcula la derivada de una función en un punto. Imaginemos que queremos calcular la derivada de y igual a x cuadrado en x igual a 2. Tenemos entonces que hacer el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 partido por x menos 2. Como f de x es x cuadrado, será el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. Lo que pasa es que si nosotros tratamos de calcular este límite, lógicamente nos va a salir 2 al cuadrado 4 menos 4 0 y 2 menos 2 0. Es una indeterminación 0 partido por 0. Pero sin más que factorizar el numerador, tendremos que es el límite cuando x tiende a 2, de x más 2 por x menos 2 dividido por x menos 2. Y simplificando, tenemos que es el límite cuando x tiende a 2, de x más 2, y esa es 4. Como ya hemos aprendido las reglas de derivación, nosotros sabemos que la derivada de y igual a x cuadrado es 2x. Y claro, 2x en x igual a 2 vale 4, o sea que nos sale lo que ya sabíamos. Si queremos calcular la derivada de y igual a 1 partido por x en x igual a 1, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Como f de x es 1 partido por x,
es el límite cuando x tiende a 1 de 1 partido por x menos 1 partido por x menos 1. Si efectuamos la resta, nos queda el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x partido por x partido de x menos 1. Ponemos x en el denominador, simplificamos y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 partido por x y este límite es menos 1. Nosotros sabemos que la derivada de y igual a 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado y en x igual a 1 vale menos 1. Si queremos calcular la derivada de y igual a raíz de x en x igual a 4, tenemos que es el límite cuando x tiende a 4 de f de x menos f de 4 partido por x menos 4. Que es el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x menos 2 partido por x menos 4. Aquí tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado porque otra vez tenemos 0 partido por 0. Raíz de 4 es 2, menos 2, 0 y 4 menos 4 es 0. Multiplicando y dividiendo por el conjugado y haciendo que suma por diferencia de cuadrados, tenemos ya el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 partido por x menos 4 y por la raíz de x más 2. Simplificando, este es el límite cuando x tiende a 4 de 1 partido por raíz de x más 2 y ese límite es un cuarto. Como sabemos que la derivada de raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x, en x igual a 4 sería 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de 4, que es un cuarto, efectivamente. Claro, esto habría que hacerlo para cada función y para cada punto, y haciéndolo para cada función y para cada punto es como nos sale la tabla de derivadas con la que hemos estado trabajando antes de vacaciones.